Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Gómez Lastra. Yo soy médico recibido acá en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy haciendo la residencia de diagnóstico por imágenes la, en el Hospital Británico Central de Buenos Aires y soy docente de anatomía hace algunos años. Eh, Así que bueno, nos encontramos nuevamente, esta vez para un repaso de anatomía por imágenes, concretamente de esplagnología. El día de hoy vamos a revisar algunas de las imágenes que les pueden llegar a tomar en el examen. Trataremos de dejar algunos conceptos, de hacer una clase, una charla, mejor dicho, como me gusta decir a mí, una charla breve, pero fructífera para ustedes, idealmente. Así que vamos a empezar. Eh, la primera imagen que vemos en esta diapositiva es una radiografía de tórax frente, generalmente muy tomada en el examen de esplagnología, en donde esto es superior, esto es inferior, esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Fíjense lo que se puede apreciar. Se pueden apreciar, por supuesto, muchísimos huesos, como la clavícula, ambas clavículas, los arcos costales posteriores y arcos costales anteriores, que se ve que tienen una dirección oblicua e inferior, ¿sí? Eh, Luego las articulaciones glenohumerales, las acromioclaviculares, las articulaciones intervertebrales y, por supuesto, el parénquima pulmonar derecho, el parénquima pulmonar izquierdo. Ahora, también lo que podemos observar en transparencia a través de la columna cérvico-torácica es la tráquea, ¿sí? La vía aérea, la gran vía aérea, que se divide en la carina a la derecha. Uy, se me pasó la imagen. A la derecha en un bronquio fuente derecho y a la izquierda en un bronquio fuente izquierdo. Y luego algunas de sus divisiones, por ejemplo, el bronquio para el lóbulo superior o el bronquio intermedio, en este caso. Si vamos a lo que es silueta de grandes vasos y silueta cardíaca, podemos ver el botón aórtico, ¿sí? El botón aórtico o el callado de la aorta. Es la primer, entre comillas, pancita que se ve a la izquierda. La segunda es la pancita que da la arteria pulmonar izquierda. Esto se pregunta bastante, ¿sí? La primera, botón aórtico o callado de la aorta. Arteria pulmonar, justo pasando por arriba del bronquiofuente izquierdo. La impronta, ¿sí? una pequeña impronta que hay de la orejuela izquierda, ¿sí? Y por último, el ventrículo izquierdo. Yendo hacia la derecha, la silueta de la aurícula derecha, ¿sí? O chimenea del corazón, que ocupa toda la parte derecha del corazón, recibiendo a la vena cava inferior y a la vena cava superior desde arriba. Por último, los recesos costofrénicos izquierdo y derecho y los recesos cardiofrénicos entre el corazón y el músculo diafragma. Las cúpulas diafragmáticas, recuerden que el hemidiafragma derecho sube más que el hemidiafragma izquierdo porque a la derecha, en el abdomen, se encuentra el hígado. Entonces, tira hacia arriba la cúpula diafragmática. Esto es perfectamente normal. Yendo a los cortes de tomografía computada, cortes axiales con contraste endovenoso, donde si digo axial, esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Los cortes van a ir de superior a inferior o de cefálico a caudal. Fíjense que vemos al esternón, la vértebra, ¿sí? En este caso una vértebra torácica porque se articula con una costilla, y las escápulas. Las distintas estructuras que encontramos en el mediastino, ¿sí? Van a ser en el mediastino posterior
el esófago, pegadito a la vía aérea superior, a la tráquea. Y aquí ya algunos de los grandes vasos. Recuerden que el callado de la aorta iba a dar 3 ramas, ¿sí? La primera, el tronco brachiocefálico, antiguamente llamado tronco arterial brachiocefálico o arteria innominada. El segundo, la arteria carótida común izquierda o arteria carótida primitiva izquierda. Y la arteria subclavia izquierda. Por otro lado, el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que se va a unir al derecho. Fíjense cómo está yendo a juntarse con el derecho. ¿Para qué? Para luego formar este vaso de enorme importancia, que es la vena cava superior. ¿Sí? Nótese que bajamos un corte. Si bajamos un corte, vemos entonces al callado de la aorta. ¿Sí? Esto está cortado en axial, entonces se ve así como esta línea horizontal, el callado de la aorta. Por detrás del callado de la aorta y de la vena cava superior, la vía aérea, en este caso todavía la tráquea, vemos que no se dividió. Por detrás y a la izquierda, el esófago, y por detrás a la derecha, una vena, ¿sí? Que se encuentra siempre en íntima relación con la columna vertebral, que es la vena ácigos mayor. Fíjense, acá hace su callado y vierte su contenido en la aurícula, perdón, en la aurícula no, en la vena cava superior. Si seguimos bajando en los cortes, ahora sí podemos ver cómo la vía aérea se dividió, es decir, que estoy a la altura de la carina de la tráquea, ¿sí? O división traqueal. Por detrás de la carina de la tráquea, concretamente en este caso del bronquio fuente izquierdo, encontramos a la aorta descendente, ¿sí? O aorta torácica. Y esta que se encuentra por aquí es la aorta ascendente, ¿sí? Estamos cortando justo por debajo del callado, entonces vemos a su porción ascendente y a su porción descendente. En el arquito que forma la aorta, ¿sí? Justo por debajo y hacia la derecha, se ve la rama derecha de la arteria pulmonar, que es esta que está acá. Este es el tronco de la arteria pulmonar, su rama derecha y su rama izquierda, que van directamente hacia el ilio pulmonar. Pero una importante relación a tener en cuenta es que la rama derecha pasa justo por debajo del callado de la aorta. Y acá todavía tenemos a la vena cava superior. Siguiendo hacia abajo en los cortes, ya pasamos por el corazón. La cavidad cardíaca más posterior es la aurícula izquierda, o la mochila del corazón, que recibe a estos vasos que se encuentran aquí, que son las venas pulmonares. ¿Sí? Las venas pulmonares. La cavidad ventricular más muscular y cuya punta apunta hacia la izquierda es el ventrículo izquierdo. El ventrículo que se encuentra bien anterior y en íntima relación con el esternón es el ventrículo derecho. Antes se lo llamaba ventrículo anteromedio, porque justamente se encuentra anterior y en el centro, en el medio del tórax. Y la cavidad auricular que se encuentra a la derecha es el atrio derecho, ¿sí? O aurícula derecha. ¿Sí? Aurícula y atrio, recuerden que son el mismo concepto. Atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo. En los cortes más caudales, ya llegando a la cúpula diafragmática derecha, encontramos un pedacito de hígado, a la cúpula hepática, ¿sí? El segmento 8 probablemente, que es el más alto de todos.
esófago y aorta descendente, lista para transformarse en aorta abdominal. En los cortes coronales, ¿sí? Nuevamente, vamos a ver que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Lo que más nos llama la atención en este caso es esta cavidad con la punta apuntando hacia la izquierda, gran capa muscular, una cavidad con menos capa muscular, pero bien en el centro, justo en la línea media, y no son más que los ventrículos izquierdo y ventrículo derecho. Yendo hacia posterior en los cortes, ventrículo izquierdo y aorta ascendente. Fíjense cómo sale la aorta del ventrículo izquierdo. Por otro lado, ventrículo derecho. Y por este lado, arteria pulmonar. ¿Sí? Siguiendo hacia posterior con los cortes, fíjense cómo la vena cava superior llega a la aurícula derecha y la vena cava inferior también, ambas llegan a la aurícula derecha. Lo que nos había quedado de callado de la aorta, recuerden que el callado de la aorta va a ser esto y va a abrazar a este vaso que está acá, que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Seguimos hacia atrás en los cortes. Callado de la aorta con sus ramas, ¿sí? Habíamos dicho que el primero era el tronco brachiocefálico derecho, que después se va a dividir en arteria subclavia derecha y arteria carótida primitiva derecha. Aurícula izquierda, recibiendo a las venas pulmonares, y un poquito más de ventrículo izquierdo. Fíjense cómo cortamos de forma coronal el esófago también y se ve por acá. Más hacia posterior todavía, tráquea, carina, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Fíjense cómo el bronquio fuente derecho tiene una morfología más vertical que el izquierdo. Por eso los cuerpos extraños suelen quedarse atrapados en este bronquio fuente y no en el contralateral. Parte del callado de la aorta, parte de la arteria pulmonar izquierda, y acá algunas de las ramas de la aorta, del callado de la aorta. ¿Sí? Esta concretamente es la arteria carótida primitiva izquierda. Arteria, miren, arteria subclavia izquierda, un poquito más hacia posterior. ¿Sí? Muy bien. Y yendo lo más hacia posterior posible, a la derecha habíamos dicho que paravertebral derecho, la vena ácigos, paravertebral izquierdo, la aorta descendente. Pasando a las imágenes abdominales, cortes axiales de tomografía computada con contraste endovenoso, anterior-posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. El órgano más grande que tenemos en el abdomen, que es el hígado, con su lóbulo hepático izquierdo y su lóbulo hepático derecho. ¿Sí? La cámara gástrica, ¿sí? O estómago, con una curvatura menor y una curvatura mayor, e inmediatamente lateral izquierdo a ella, el vaso. ¿Sí? Fíjense el músculo diafragma, cómo divide el tórax, ¿sí? Esto es pulmón, esto también, divide el tórax del abdomen. Aorta descendente, seguimos bajando en los cortes, de vuelta al hígado, el ligamento falciforme del hígado divide al lóbulo hepático izquierdo del derecho, estómago, curvatura menor, curvatura mayor. Este órgano que está acá, que tiene forma de Y, no suele ser tan preguntado, pero está bueno saberlo, es la glándula suprarrenal izquierda, ¿sí? Se ve como una Y y está justo al lado del riñón. En realidad es adrenal, no suprarrenal, porque suele estar al lado. Y el vaso, nuevamente. Descendiendo en los cortes,
riñón izquierdo, riñón derecho, vena renal izquierda, vena renal derecha. Y fíjense esto, qué curioso, aorta abdominal, ¿sí? Aorta abdominal, justo por delante una ramita de la aorta abdominal que abraza a la vena renal izquierda, que también va a abrazar a el proceso uncinado del páncreas y también va a abrazar al duodeno y va a marcar digamos, la diferencia o el punto en el que se diferencian la tercera de la cuarta parte del duodeno, la cuarta porción del duodeno, mejor dicho, que es la arteria mesentérica superior, formando el compás aórtico mesentérico. Vuelvo un segundito al corte inmediatamente superior para mostrarles a la vena cava inferior y a la vena porta. La vena porta siempre búsquenla en el hilio hepático. Un órgano en íntima relación con el hígado, ¿sí? Oscuro, con forma de saco o de bolsita, que es la vesícula biliar. Corte coronal, superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, el órgano este gigante, enorme, habíamos dicho que era el hígado. Al hilio hepático llega esta vena, que es la vena porta, ¿sí? Y un órgano con forma de bola, de saco, también el hilio hepático, la vesícula, o cercano al hilio hepático, ¿no? Por supuesto que la vesícula no forma parte del hilio. Fíjense cómo la vena mesentérica superior va a buscar a la vena esplénica, que va a venir de este lado, que ahora la vamos a ver, formando la vena porta. También recuerden que la vena porta recibe sangre de la vena mesentérica inferior, ¿sí? Que se junta previamente con la esplénica, formando el tronco esplenomesoraico o esplenomesentérico, que recibe a su vez a la vena mesentérica superior y forman a la vena porta. Estómago o cámara gástrica, yeyuno ilion y colon descendente, lo que se ve en esta imagen. Yendo un poquito más hacia posterior, hígado, siempre busquen una estructura que conozcan, hígado, ¿sí? Aorta, vena esplénica, vena mesentérica inferior, se va a juntar con la esplénica y hacer lo que les dije antes, es decir, formar la vena porta. Fíjense los músculos psoas, ¿sí? Colon descendente, ciego, yeyuno ilion. Si bajamos un poquito más, acá vemos la vejiga. Una reconstrucción en 3 dimensiones de una angiotomografía de abdomen, donde lo que se hace es reconstruir en 3D justamente solo las arterias. Fíjense qué lindo se ve el tronco celíaco, ¿sí? El tronco celíaco, donde va a dar la gástrica izquierda, que es esta que da la vueltita por acá, esta chiquitita que vemos acá. La arteria esplénica, dirigiéndose hacia el vaso, y la arteria hepática, dirigiéndose hacia el hígado, ¿sí? Hepática común y luego hepática propia. Luego la arteria mesentérica superior, las arterias renales y siguiendo más hacia inferior, la arteria mesentérica inferior. Finalmente la aorta abdominal se va a dividir en las arterias ilíacas comunes. Una arteria muy chiquitita que debería estar por acá, ¿sí? Que probablemente por ausencia de contraste no esté, son las arterias gonadales, ¿sí? Que deberían salir por aquí. Y otras de ellas son las arterias lumbares. Esto es una resonancia magnética, ¿sí? Una resonancia magnética, una colangioresonancia magnética, que sirve para ver la vía biliar, ¿sí? Acá, créanme que se encuentra el hígado, y sabemos que la vía biliar se va a formar por un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, que van a formar un conducto hepático común, que va a recibir al conducto cístico que viene de la vesícula,
y van a formar el conducto colédoco. Este conducto colédoco va a desembocar en la segunda porción duodenal, en la carúncula mayor, ¿sí? O en la ampolla mayor. Además, este chiquitito que viene acá, que desemboca junto con el conducto colédoco, es el conducto pancreático principal. Fíjense. ¿Sí? Esto se lo pueden preguntar, es, por ahí cuando uno ve la imagen es medio confusa, pero una vez que se ubican, es bastante sencilla. Busquen la vesícula, van para arriba, los hepáticos derecho e izquierdo, hepático común, cístico, colédoco. Y en el mismo lugar donde vierte su contenido el colédoco va a aparecer el conducto pancreático principal. Pasando a pelvis, en este caso una pelvis femenina, un corte sagital de resonancia magnética, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. De anterior a posterior vemos la sínfisis del pubis, la vejiga, el útero, en este caso en retroversoflexión, tirado hacia atrás, lo más común es que esté hacia adelante, el cuello del útero, la vagina y bien posterior, ¿sí? El colon sigmoides, recto y ano. Recuerden que entre estos órganos existen diversos espacios, el espacio prevesical, el espacio vesicouterino, el espacio rectouterino y el espacio presacro, ¿sí? Todos ellos espacios pelvis subperitoneales bastante preguntados, ¿sí? Fíjense que acá arriba a la izquierda les puse una referencia por dónde pasa el corte, cortes axiales de resonancia magnética, en donde, de pelvis femenina en este caso, en donde fíjense por dónde pasa el corte, por el útero. Este es el útero, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral derecho, esto es lateral izquierdo, acá vemos el útero. Justo por dentro del útero, el endometrio, por detrás, el recto, ¿sí? Adelante deberíamos ver a la vejiga, en este caso no la vemos porque estamos un poquito más arriba y no está tan llena. Ahora, si bajo un corte más, sí, voy de anterior a posterior, vejiga, vagina o útero, dependiendo del corte, ¿sí? Dependiendo del nivel del corte. En este caso estamos viendo la vagina, recto, ¿sí? Espacios prevesical, vésico uterino, recto uterino y espacio presacro. Una pelvis masculina, en este caso, está hecho un zoom, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior y esto es superior. Fíjense, aquí se encuentra el pene, esta es la sínfisis del pubis, y bueno, rápidamente nos llama la atención todo esto que está acá. Esto no es normal, es patológico, es una próstata aumentada de tamaño, que tiene una impronta sobre el piso de la vejiga, como creció hacia arriba y molesta ahí la vejiga. Entonces les decía, esta es la sínfisis del pubis, esta es la vejiga, justo por debajo la próstata, en este caso aumentada de tamaño y protruyendo hacia la vejiga, y por detrás el recto. ¿Sí? Fíjense que entre el recto y la próstata se encuentra este órgano que está acá, que son las vesículas seminales. Otra resonancia magnética de pelvis masculina, en este caso un corte coronal, esto es superior, esto es inferior, esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Fíjense que estas son las articulaciones coxofemorales, esta es la vejiga, inmediatamente por debajo la próstata, ¿sí? Y en el medio de la próstata la uretra masculina con sus porciones intramural, es decir, la que se encuentra en el interior de la vejiga, y la porción prostática. Por eso cuando la próstata se agranda genera tantos inconvenientes en el hombre, ¿no? Respecto de los síntomas urinarios que provoca. Así que bueno, estas serían las imágenes que hemos repasado el día de hoy. Por supuesto, como les digo siempre, no podemos repasar absolutamente todo, porque bueno, sería una clase larguísima, una charla larguísima. Así que bueno, la idea era dejar algunos conceptos, espero que les haya servido, y desde ya si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios.
y bueno, muchos éxitos en el examen final.